Si aún no formas parte de esta comunidad de susurros oscuros, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún relato que te erice la piel. Ahora que estamos todos aquí, que comience la oscuridad. Dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte ningún relato. Historia 1. Las luces del abismo. Me llamo Mark Holden. Tengo 46 años y desde hace más de 2 décadas conduzco camiones de larga distancia. He recorrido este país mirándolo a través del enorme parabrisas de mi Freightliner, desde el asfalto abrasado de la Interestatal 10 en Arizona, hasta los desfiladeros helados de las Rocosas en pleno enero. He sobrevivido a neumáticos reventados, a fallas mecánicas inesperadas, a ventiscas que aparecieron sin previo aviso y a conductores que parecían haber sacado su licencia en una tómbola. Soy un hombre pragmático. Confío en lo que puedo tocar, en lo que puedo ver, en los datos que me arroja el sistema de diagnóstico de mi rig. No creo en los fantasmas, o al menos no creía. Esa semana me tocaba una ruta que conocía perfectamente. Piezas de maquinaria desde Denver hasta Billings, Montana. Un trayecto que he hecho un centenar de veces, tomando la Interestatal 25 hacia el norte y cruzando luego por Wyoming. Ese tramo de Wyoming es el que te trabaja la mente. El cielo se abre tanto sobre tu cabeza que parece querer engullirte, y el paisaje es tan vasto y desolado que empiezas a sentirte como el último ser humano sobre la tierra. En ese viaje iba con algo de retraso. Un contratiempo en el depósito de Denver me había quitado unas horas, lo que significaba que cruzaría el tramo más solitario de la ruta, las carreteras en torno a la Torre del Diablo. Bien entrada la madrugada. No me preocupó. La conducción nocturna tiene su propia paz. Menos tráfico, menos ruido en la radio se ve, solo tú, tu camión y esa cinta infinita de asfalto abriéndose ante los faros. Esa noche el cielo era de una claridad brutal, un negro profundo, sembrado de estrellas, de ese tipo que solo se consigue lejos de cualquier núcleo urbano. La luna era apenas una astilla de luz, suficiente para convertir las colinas que flanqueaban la carretera en bestias oscuras y dormidas. Y ahí, en el horizonte, estaba la torre. No puedes ignorarla. Incluso desde 80 kilómetros de distancia, la Torre del Diablo impone su presencia. No tiene el aspecto de una montaña. Parece algo que una mano colosal hubiese arrancado desde las profundidades del suelo. De día resulta imponente. De noche es un bloque sólido de oscuridad pura, un agujero negro en el manto de estrellas. Los Lakota la llaman Mato Tipila, el refugio del oso. Dicen que es un lugar sagrado. Conduciéndola a esa hora, uno siente ese peso en el aire, esa quietud que parece antigua y vigilante. Era aproximadamente las 2 de la madrugada. Iba por la ruta 24 de Wyoming, ese tramo de 2 carriles que bordea el monumento. Mi café seguía caliente en el termo. Una emisora de rock clásico sonaba suave por la radio satelital. El motor canturreaba con su ronroneo habitual. El mundo estaba exactamente como debía estar. Entonces aparecieron las luces. Surgieron a lo lejos, un único par de faros acercándose en el carril contrario. Fue una visión bienvenida. Ahí afuera, cualquier par de luces es un breve recordatorio de que no estás completamente solo. Las observé crecer. Primero 2 puntos diminutos, luego 2 haces bien definidos. Hice lo que hacen los camioneros. Un destello rápido de las luces largas. Un saludo silencioso al compañero de ruta. No hubo respuesta. Raro, pero no insólito. Cuando el vehículo estaba a unos 2 kilómetros, las luces empezaron a comportarse de forma extraña. Parpadeaban, pero no como una conexión suelta. Lo hacían con un patrón deliberado y rítmico. Encendido, apagado, encendido, apagado. Un pulso lento e hipnótico.
Mi primer instinto fue que el conductor tenía algún problema y trataba de pedir ayuda. Levanté el pie del acelerador y acerqué la mano al micrófono de la CB. ¿Algún camión en dirección este por la ruta 24? ¿Me reciben? Solo estática. Cualquier vehículo en la 24, adelante. Más estática. Las ondas estaban muertas, lo cual era inusual incluso a esa hora de la noche. Las luces seguían avanzando. El parpadeo se detuvo y ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Me herían los ojos, disolviendo la carretera frente a mí en un resplandor blanco cegador, como si me estuviese mirando directamente al sol. Me protegí con la mano, los nudillos blancos sobre el volante. Aquello no era normal. Ningún faro convencional tenía ese poder. No iluminaban la carretera, la consumían. El corazón comenzó a golpearme en el pecho. Esto no era una señal de socorro. Parecía una advertencia o una amenaza. El vehículo estaba ya a pocos centenares de metros. Me preparé para el cruce, para la sacudida de aire que mece la cabina, para el instante fugaz de otro conductor en su cápsula de metal. Mi camión seguía avanzando. 50 metros, 20, 10. Y en el preciso instante en que el vehículo debería haber rugido junto a mi ventanilla, las luces desaparecieron. No se apagaron. Simplemente dejaron de existir. Un momento antes, mi cabina estaba inundada por una luz tan densa que parecía tangible. Al siguiente, solo había la oscuridad profunda de la noche en Wyoming, rota únicamente por los faros de mi propio camión. No hubo sonido. Ningún roce de carrocería, ningún rugido de motor, ninguna ráfaga de viento. El aire al otro lado de la ventanilla estaba en calma absoluta. El ronroneo de mi propio motor sonó de repente ensordecedor en ese silencio total. Se me cortó el aliento, pisé los frenos. El sistema neumático chirrió mientras mis 36,000 kilos frenaban y las ruedas gemían contra el asfalto. Me aparté al arcén y corté el motor. El silencio era completo. Permanecí sentado, con las manos temblando, aferrado al volante hasta que los dedos me dolieron. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Podría el vehículo haberse salido de la carretera? Escudriñé la oscuridad hacia mi izquierda. Nada. Solo la llanura vacía extendiéndose hasta el horizonte. Sin vallas rotas, sin nube de polvo, sin rastro de destrucción. ¿Habría girado en un cruce secundario? Conozco esta ruta como la palma de mi mano. No hay desvíos en los próximos 15 kilómetros. Agarré la linterna de alta potencia del bolsillo de la puerta, bajé de la cabina y apunté el haz al otro lado de la calzada. Nada. El suelo estaba intacto. No había marcas de neumáticos abandonando el pavimento. Ninguna prueba de que otro vehículo hubiese estado allí. Me quedé escuchando una eternidad. El único sonido era el viento. Un susurro bajo y lúgubre que parecía rodear la silueta oscura de la Torre del Diablo a lo lejos. Un miedo primario, que no sentía desde la infancia, comenzó a trepar por mi columna vertebral. El tipo de miedo que aparece cuando sabes con absoluta certeza que acabas de encontrarte con algo que no pertenece a este mundo. Corrí de vuelta a la cabina, cerré con seguro, arranqué el motor. Ese rugido familiar fue un pequeño consuelo. Y salí a la carretera sin mirar atrás, con el acelerador pisado a fondo. La sensación de ser observado, de haber cruzado alguna frontera invisible y antigua, no me abandonó en todo el camino hasta Billings. He recorrido esa ruta una docena de veces desde aquella noche, en pleno día y en medio de ventiscas y bajo ese mismo manto de estrellas. Nunca he vuelto a ver las luces parpadeantes, pero jamás conduzco ese tramo de la Ruta 24 sin que un nudo de hielo se me forme en el estómago. Soy un hombre práctico, pero algunas cosas no tienen explicación lógica ni diagnóstico posible. Ahí fuera, en la sombra de la torre, nunca estás solo, y a veces, las criaturas que transitan la noche contigo
no tienen ninguna intención de dejarte ver quién o qué va al volante. ¿Te está gustando el relato? Dale like y déjame tu comentario abajo. Vamos con la siguiente historia. Historia 2. La mujer que señalaba la oscuridad. Me llamo Angela Brooks. Tengo 33 años y llevo 5 conduciendo camiones de largo recorrido. Me metí en esto tras un divorcio complicado que me dejó con un montón de deudas y una necesidad urgente de desaparecer. La carretera me dio eso. Es un trabajo duro, especialmente para una mujer. Las miradas, los comentarios en la CB, el escepticismo de los veteranos. Pero soy buena en lo que hago. Soy fiable, segura, y puedo meter un semirremolque de 16 metros en un espacio que cualquier otro pasaría de largo. La carretera es mi oficina, y mi Kenworth es mi hogar. Pero después de una cierta ruta por Wyoming, empecé a sentir que no siempre era la única dentro de él. Era una carga urgente. Productos frescos desde California hacia un centro de distribución en Dakota del Sur. Sin paradas largas, solo combustible, café y seguir. Estaba apurando el último tramo, cruzando el noreste de Wyoming, mientras un ocaso gris y húmedo de finales de otoño se instalaba sobre las llanuras. Caía una llovizna fría y persistente, no lo suficientemente intensa como para necesitar los limpiaparabrisas a máxima velocidad, pero constante hasta convertir el mundo en una acuarela de grises y marrones. Y mi peor enemigo en esa etapa era la fatiga. Se me metía en los huesos y hacía que los párpados me pesaran como el plomo. Tenía la radio a todo volumen con un podcast de crímenes reales, cualquier cosa para mantener la mente activa. El paisaje tampoco ayudaba. Kilómetro tras kilómetro de colinas vacías del color de la paja mojada. Y asomando a mi izquierda, envuelta en niebla y nubes bajas, la Torre del Diablo. Incluso con ese tiempo lúgubre, la formación imponía. Se sentía vigilante. Las emisoras locales emitían anuncios para las atracciones turísticas de la zona y también cuñas del servicio de parques, recordando a los visitantes que se trata de un lugar sagrado para múltiples naciones nativas, americanas y que debían mostrarse respetuosos. Conduciéndola de cerca, se entiende por qué. No parecía una atracción turística, parecía una catedral construida por la propia naturaleza. Estaba a unos 16 kilómetros del desvío principal del monumento, con la lluvia arreciando un poco cuando la vi. Era una autoestopista. Primero fue un sobresalto de adrenalina, esa sacudida que te da cuando algo inesperado aparece en una carretera larga y monótona. Luego confusión. Al principio era solo una silueta en el arcén derecho, al borde de mis faros. Pero conforme me acerqué, los detalles emergieron. Era una mujer joven, de poco más de 20 años quizá, con un vestido sencillo y de color claro, que parecía sacado de una fotografía antigua, completamente inadecuado para el frío y la lluvia. Tenía el pelo largo y oscuro, pegado a la cabeza y los hombros por el aguacero. La política de la empresa es clara: prohibido subir pasajeros. Pero algo en mí quería parar. Parecía tan perdida, tan vulnerable. Reduje la velocidad, con la mente debatiéndose. El podcast seguía hablando de un caso sin resolver de los años 80, y la ironía no se me escapó. Ahí estaba yo, considerando recoger a una desconocida en una carretera desierta de madrugada. La escena de apertura de una película de terror. Cuando estaba a unos 30 metros, un detalle me sacó del trance de compasión. No me estaba mirando. No intentaba hacerme señas. No levantaba el pulgar ni buscaba contacto visual. Su cuerpo estaba orientado hacia la calzada, pero su cabeza miraba hacia la izquierda, alejada de mí. El brazo derecho estaba levantado, la mano apuntando rígidamente al otro lado de la carretera. Señalaba directamente a la Torre del Diablo. Las nubes se habían abierto lo justo para revelar la cima de la formación, sus columnas acanaladas perdiéndose en el cielo gris oscuro.
La mujer la señalaba con una expresión que mis faros iluminaron apenas un segundo, pero que no voy a olvidar jamás. Terror puro y sin diluir. Los ojos abiertos de par en par, la boca formando una O silenciosa de horror. No pedía un aventón. Intentaba mostrarme algo, advertirme de algo. Un escalofrío mucho más frío que la lluvia otoñal me recorrió de arriba a abajo. Fue una sensación instintiva y primaria de que algo estaba profundamente mal. Cada nervio de mi cuerpo me gritó que me alejara. El debate en mi cabeza terminó en ese instante. Mi pie, que había estado flotando sobre el freno, aplastó el acelerador. El enorme motor, diésel del Kenworth, rugió y el camión se lanzó hacia adelante. Mantuve los ojos clavados en ella al pasar. No se movió, no giró la cabeza, simplemente permaneció ahí, empapada, señalando hacia la oscura y amenazante torre en la distancia. En el segundo en que la dejé atrás, mis ojos se dispararon al espejo retrovisor del lado del pasajero. Necesitaba verla, confirmar que era real, que mi mente agotada no me estaba jugando una mala pasada. El espejo me mostró la carretera mojada y vacía. Había desaparecido. No había ningún lugar al que pudiera haber corrido. A la derecha había una cuneta fangosa y empinada, y luego una valla de alambre de espino. A la izquierda, el carril contrario. No pudo haberse movido tan rápido. Simplemente había dejado de estar. No puede ser, susurré al interior vacío de la cabina. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Tomé el micrófono de la CB con la mano temblorosa. Creo que voy por la 14 en dirección oeste, tartamudeé, con la voz fina y tensa. ¿Alguien ha visto a una mujer en el arcén? ¿Una autoestopista? Una voz crujiente de estática respondió al cabo de un momento. Negativo, en dirección oeste. La carretera ha estado vacía los últimos 30 kilómetros. ¿Estás bien por ahí? Sí, mentí con la voz temblorosa. Sí, estoy bien. Debió ser un efecto de la luz. Ten cuidado, respondió la voz. Ese lugar te gasta bromas. La torre. No le gusta que la molesten. No contesté. Dejé el micrófono en su soporte y me concentré en conducir. Los nudillos blancos sobre el volante. El podcast de crímenes seguía sonando, pero yo no lo escuchaba. Solo veía el rostro aterrorizado de la mujer y su dedo señalando el colosal pilar de piedra. Conduje otra hora antes de atreverme a detenerme en una gasolinera bien iluminada. Me quedé en la cabina un buen rato, con el motor al ralentí, intentando que la respiración volviera a la normalidad. Me tomé el café más grande que tenían y busqué leyendas locales en el teléfono. No tardé mucho en encontrarla. Las versiones variaban, pero el núcleo era siempre el mismo. Una autoestopista fantasma, una mujer joven con ropa de otra época, avistada en las carreteras cercanas a la Torre del Diablo. Algunas leyendas decían que era el espíritu de una chica pionera que se había perdido en una ventisca. Otras afirmaban que era un espíritu nativo americano, un guardián de la torre que advertía a los viajeros que se acercaban demasiado. Todas las versiones coincidían en su expresión de terror y en el gesto con el que siempre señalaba hacia la torre. Terminé el café. El calor no consiguió disipar el frío que se había instalado en lo más hondo de mi alma. Todavía tenía un trabajo que hacer, una carga que entregar. Pero cuando volví a la autopista, me hice una promesa. Jamás tomaría una ruta que me condujera a la sombra de la Torre del Diablo. Hay lugares que se aferran a sus historias. Y algunas historias recorren las carreteras por las noches para siempre, señalando hacia el origen de su propio espanto. Yo soy solo una camionera. No tengo nada que hacer metida en los asuntos de los fantasmas. Historia 3. El convoy de las sombras. Llámenme Denny. Tengo 52 años y conduzco desde que era lo suficientemente alto como para ver por encima del volante de la Peterbilt de mi padre. Soy lo que se llama un hombre de la carretera de por vida.
Esto no es un trabajo para mí, es lo que soy. Tengo más kilómetros en reversa que la mayoría de la gente hacia adelante. Mis creencias son simples y firmes. Creo en un motor bien mantenido, en el poder de un buen café negro y en el hecho indiscutible de que todo lo que parece sobrenatural es simplemente algo cuya explicación lógica aún no has encontrado. He escuchado todas las historias de fantasmas en los estacionamientos de camiones, los relatos de faros espectrales y autoestopistas etéreos. Siempre me reía y movía la cabeza. Cansancio, decía. Soledad y una imaginación demasiado activa. Hasta que transporté una carga de alimento para ganado a Hewlett, Wyoming. La ruta me llevó directamente frente a la Torre del Diablo. La había visto antes, claro. Es una cosa impresionante de contemplar, pero ese viaje fue diferente. Iba con retraso, apurando para cumplir la ventana de entrega, lo que significaba que estaría en el tramo más oscuro y aislado del trayecto justo alrededor de la medianoche. La luna era un agujero negro en el cielo, luna nueva, así que la única luz provenía de mis faros y de la manta de estrellas que parecían sal derramada sobre terciopelo negro. El aire estaba quieto y frío. Tenía las ventanillas entreabiertas y el aroma del artemiso era nítido y limpio. Era una noche muerta de silencio. Ni otros camiones, ni coches. Solo el zumbido grave de mi motor Cummins. Pacífica. Del tipo de noche que te recuerda por qué haces este trabajo. La carretera se desplegaba ante mí como un camino gris en un océano de negro. Eché un vistazo al reloj del tablero. 23:59. Cuando los números cambiaron a las 12:00 de la medianoche. Un destello de movimiento en mi espejo izquierdo atrapó mi atención. Miré de nuevo, más fijo esta vez. A lo lejos, quizá a 2 o 3 kilómetros detrás de mí, habían aparecido unas luces. No un par, varios. Parecía un convoy de 3 o 4 camiones formándose en fila detrás de mí. Mi primer pensamiento fue de alivio. Compañía. Supuse que eran conductores que habían esperado en la última parada de descanso hasta una hora más segura para viajar. Pero mientras los observaba por el espejo, una incomodidad empezó a picarme en la nuca. Iban sin luces. Y no me refiero a que los faros estuviesen tenues. Me refiero a que estaban apagados. Podía ver la silueta de los camiones, grandes masas rectangulares recortadas contra el horizonte levemente menos negro, pero no había faros, ni luces de posición, ni luz de cabina, nada en absoluto. Se desplazaban como masas negras y silenciosas. La única razón por la que podía verlos era porque bloqueaban las estrellas que había detrás de ellos. ¿Qué demonios?, murmuré, acercándome al espejo. Quizá era un convoy militar con visión nocturna. Lo había visto antes cerca de algunas bases en el desierto. Pero aquí, en medio de la nada. Y además no parecían vehículos militares. Parecían camiones viejos, del tipo de cabinas cortas y altas que se veían en los años 60 y 70, y se acercaban, rápido, mucho más rápido de lo que un convoy de camiones viejos y cargados debería ser capaz de moverse. Mi velocímetro marcaba 105 estables, el límite en ese tramo. Ellos acortaban la distancia como si yo estuviera parado. La incomodidad en mi estómago se tensó convirtiéndose en un nudo frío de miedo. Algo estaba muy mal. El camión de cabeza ya estaba suficientemente cerca para distinguir su forma con más claridad. Era un modelo con cabina sobre el motor, un diseño que no veía en la carretera desde hacía más de 20 años, con ese frontal plano y alto que parecía la cara de un bulldog. Y seguía sin luces. Era una forma enorme y negra devorando la carretera detrás de mí. Alcancé la CB. ¿Algún vehículo en dirección este por la ruta 24? Tengo un convoy oscuro a 6, dije con la voz tensa. La radio me devolvió un siseo, estática pura y vacía, como si el propio aire estuviese muerto. El camión de cabeza estaba ya pegado a mi parachoques, tan cerca que ya no podía ver la carretera en mi espejo.
solo su enorme parrilla oscura. Se sentía como un depredador, un tiburón en aguas negras justo detrás de mí. Podía sentir la presión de su presencia, una pesada fuerza invisible empujando contra la parte trasera de mi cabina. Pero no había sonido. Debería poder escuchar su motor, el rugido de un bloque diésel esforzándose para mantener ese ritmo. No había nada, solo el sonido de mi propio motor y el frenético latido de mi propio corazón. El pánico, frío y afilado, me atravesó de golpe. Mi mente lógica gritaba que aquello era imposible, pero mis instintos gritaban más: ¡fuerte! ¡Huye! Aplasté el acelerador hasta el fondo. El motor Cummins bramó en protesta mientras lo forzaba más allá del límite. El camión se lanzó hacia adelante. El velocímetro trepó más allá de 120, luego 130, luego 140. Toda la cabina vibraba y el chasis gemía bajo la tensión. Bajaba por esa carretera estrecha de 2 carriles a una velocidad suicida. Pero no me importaba. Tenía que escapar. Me atreví a mirar el espejo. Seguían ahí. El camión de cabeza pegado a mi parachoques, los otros 2, detrás manteniendo su posición a la perfección. Igualaban mi aceleración sin esfuerzo alguno. Sus siluetas oscuras llenaban mis espejos, borrando el mundo. Era como ser perseguido por fantasmas. La carretera giraba bruscamente a la izquierda, bordeando una gran afloración rocosa. Conocía esa curva. Era peligrosa, con una caída pronunciada al lado derecho. Aferré el volante con los nudillos blancos y forcé el camión en el giro, con los neumáticos chirriando. Cuando salí de la curva a la recta, contuve el aliento y miré el espejo. Habían desaparecido. La carretera detrás de mí estaba completamente, absolutamente vacía. Sin polvo, sin luces traseras apagándose, ningún signo de que hubiesen estado allí jamás. No habían girado. No había ningún lugar donde girar. Simplemente se habían evaporado en la noche. Mantuve el acelerador al fondo otros 8 kilómetros antes de atreverme a reducir la velocidad. Aparqué el camión. Mi cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía apagar el motor. Permanecí sentado en el silencio ensordecedor, jadeando como un hombre que ha estado a punto de ahogarse. Estaba empapado en sudor frío, la camisa pegada a la espalda. Intenté racionalizar. Un reflejo, un espejismo provocado por condiciones atmosféricas. Mi mente buscaba desesperadamente un asidero de lógica. Y no lo encontró. Los había visto, había sentido su presencia. Eran tan reales como el volante bajo mis manos temblorosas. No dormí esa noche. Conduje directo hasta Hewlett. Entregué la carga y tomé el camino largo de vuelta a la autopista, sumando 3 horas a mi viaje solo para evitar ese trecho de carretera. Conté la historia una sola vez, a otro veterano en un restaurante de carretera en Cheyenne. El hombre asintió despacio, removiendo el café. «El convoy de medianoche», dijo, con voz baja. «¿Has oído hablar de ellos? Dicen que es una procesión fúnebre. Un grupo de camioneros que se salieron de la carretera en una ventisca allá por el 78. Dicen que siguen intentando completar su último viaje. Tuviste suerte. A veces intentan que te unas a ellos». Me reí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Sigo siendo un hombre práctico. Sigo creyendo en la lógica y la razón. Pero también creo que a las 12 en punto de la noche, en las carreteras que se extienden a la sombra de la Torre del Diablo, hay cosas que desafían toda explicación. Y cuando veas un convoy de sombras en tu espejo retrovisor, lo único lógico que puedes hacer es pisar el acelerador a fondo y no mirar atrás. Historia 4. La señal desde otra era. Me llamo Rosa Martínez. Tengo 29 años y no soy la camionera de tu abuelo. Mi rig es una Volvo BNL 860 de última generación, y la cabina parece más la cabina de mando de una nave espacial que el interior de un camión. Panel digital, sistema de mitigación de colisiones, alertas de salida de carril y un enlace satelital que me mantiene conectada al mundo las 24 horas. Soy una tecnofanática. Mi teléfono es mi cordón umbilical. El GPS es mi Biblia.
y mis listas de reproducción están curadas a la perfección. Para mí la carretera es una serie de datos: kilómetros, consumo de combustible, hora estimada de llegada, predecible, controlable. Hasta que llegas a un lugar donde las señales antiguas son más fuertes que las nuevas. Mi ruta iba de Minneapolis a Salt Lake City, con una carga de suministros médicos. Un recorrido largo y recto, cruzando Dakota del Sur y Wyoming, del tipo que te aburre hasta las lágrimas si te descuidas. Para mantener la cordura, tengo una rutina: podcasts de tecnología, audiolibros y videollamadas con mi familia durante las paradas, siempre conectada, siempre enchufada. El silencio de la carretera es algo que mantengo a raya con un muro de sonido digital. Al cruzar a Wyoming, el paisaje comenzó a cambiar. Las llanuras planas dieron paso a colinas onduladas y formaciones rocosas dramáticas. El cielo se hizo más grande y la señal de datos empezó a fallar. Era algo esperado. Tenía la radio satelital y una biblioteca descargada de música y podcasts para sobrevivir a las zonas muertas. Y en el horizonte, una silueta comenzó a definirse: la Torre del Diablo. Solo la había visto en fotografías. En persona tiene una fuerza magnética. Atrae los ojos hacia ella. Ese tocón de piedra imposible brotando de la tierra, antiguo y poderoso, un poco intimidante. Iba por la Beverly 110, una carretera secundaria que me daría la vuelta hacia la Interestatal 90. Era una ruta panorámica y tenía algo de tiempo extra. El sol estaba bajo, pintando las nubes en tonos de naranja y morado, y la torre era una silueta negra recortada contra ese telón ardiente. Era hermoso. Sentí algo que rara vez siento en la carretera: asombro. Fue entonces cuando mi tecnología empezó a fallarme. Comenzó con la radio satelital. La emisora de pop que escuchaba se disolvió en una ráfaga de estática áspera, como un rasguido de metal. Fruncí el ceño y toqué la pantalla táctil. Las señales satelitales se supone que son nítidas. O las tienes o no las tienes, sin estática. Cambié de canal, más estática, esta vez con un extraño clic rítmico enterrado debajo. «Anda, pedazo de chatarra», murmuré, cambiando la entrada de audio a la conexión Bluetooth del teléfono. Puse una lista de reproducción enérgica, algo con mucho bajo para mantenerme despierta mientras se apagaba la luz. Funcionó un minuto. El golpeo familiar del bajo llenó la cabina. Luego también empezó a distorsionarse. La música se ralentizó y retorció. La voz del cantante bajó una octava hasta convertirse en un gruñido demoníaco antes de que la conexión se cortase por completo. La pantalla del teléfono parpadeó con un mensaje de error de conexión. Ahora estaba molesta. Estaba en un camión nuevo de primera categoría y mi sistema de sonido de alta gama se comportaba como una radio de transistores de los años 70. Cambié a la FM convencional, esperando pillar alguna emisora local. Fui pasando por los canales. Estática, estática y más estática. Estaba a punto de rendirme y conducir en silencio cuando di con una frecuencia diferente. No era solo ruido, era un sonido grave y continuo, casi como un canto humano, débil, enterrado bajo capas de interferencia electrónica. Subí el volumen al máximo y me incliné hacia el altavoz. El zumbido fue haciéndose más claro y entonces una voz lo atravesó. Era una voz de hombre, anciana y serena. Hablaba en un idioma que no reconocí. Las palabras fluían como el agua sobre piedras. No era inglés, no era español. La cadencia era formal y deliberada, como si estuviera pronunciando un discurso o un sermón. La calidad del sonido era desconcertante. Era perfectamente nítida, sin ninguna estática, como si el hombre estuviera sentado a mi lado en la cabina. Y sin embargo, había algo en ella que la hacía sentir como si llegara de muy lejos. Estaba hipnotizada. Nunca había escuchado nada parecido. Era hermoso, pero había una corriente de urgencia debajo, un tono de gravedad profunda que me puso los pelos de punta. Habló durante aproximadamente un minuto, su voz llenando la cabina, y luego
tan de repente como había comenzado, se detuvo. La radio quedó en silencio un instante antes de que el familiar siseo de la estática regresara. El corazón me latía desbocado. ¿Qué acababa de escuchar? Mi cerebro tecnológico entró en acción. Necesitaba un registro de aquello. Tomé el teléfono. La interferencia parecía haber cesado, y abrí la aplicación de grabadora de voz. Busqué de nuevo esa frecuencia extraña. Conduje unos minutos sin que pasara nada. La torre estaba ya mucho más cerca, una presencia colosal y oscura a mi derecha. La última luz del sol se había ido y el mundo estaba bañado en la luz plateada de la luna naciente. La carretera estaba vacía. Entonces la voz regresó. La misma voz anciana y serena, el mismo idioma desconocido. Esta vez estaba preparada. Acerqué el teléfono al altavoz con el pulgar pulsando el botón de grabación. La voz era igual de nítida, igual de resonante que antes. Habló otro largo pasaje, con palabras cargadas de una gravedad que podía sentir en el pecho. No sonaba colérica. Sonaba triste y agotada, como un hombre que ha dado la misma advertencia 1000 veces y sabe que tendrá que darla 1000 veces más. Terminó de hablar y la radio quedó muda. Guardé la grabación con las manos ligeramente temblorosas. Unos kilómetros después, cuando la torre empezó a alejarse en mi retrovisor, la radio satelital volvió a la vida crepitando, retomando la canción pop exactamente donde la había dejado. El teléfono vibró al restablecerse la conexión Bluetooth. Todo volvió a la normalidad, pero yo no pude quitarme esa voz de la cabeza en todo el resto del trayecto. Cuando por fin aparqué en el depósito de Salt Lake City, mi primera llamada no fue a mi familia. Fue a un amigo de la universidad, un profesor de lingüística. Le envié el archivo de audio por correo con el corazón acelerado mientras escribía el mensaje. ¿Me puedes decir qué es esto? Su respuesta llegó pocas horas después. Era un correo breve. Rosa, ¿de dónde has sacado esto? Es Lakota, un dialecto formal y antiguo. El hombre está recitando una advertencia. Habla de un lugar sagrado, de una morada del oso, y de cómo los espíritus de la tierra se cansan del ruido y la falta de respeto de los visitantes. Le pide paciencia a los espíritus, pero también advierte que la tierra no guardará silencio eternamente. Dice, escucha el silencio, porque habla más que todo tu ruido. Permanecí sentada en el asiento del conductor de mi ultramoderno camión, con la luz del teléfono iluminando mi cara. Toda mi tecnología, todas mis señales y flujos de datos habían sido silenciados. Y en ese silencio, una señal mucho más antigua había atravesado el éter. Una advertencia transmitida en un idioma que no conocía sobre un lugar que no comprendía. Había salido buscando una ruta pintoresca, una forma de romper la monotonía. Encontré otra cosa. Encontré el recordatorio de que, por mucho que intentemos asfaltarlo todo y controlarlo con nuestra tecnología, la Tierra tiene una voz, y no somos los únicos que enviamos señales a la noche. Historia 5. El hombre sin rostro. Me llamo Harold Green. Tengo 41 años, estoy casado, tengo 2 hijos y una hipoteca. No soy un camionero vocacional. Soy un tipo que conduce camiones para ganarse la vida. Hay una diferencia. Para mí el trabajo no tiene nada que ver con el romance de la carretera abierta. Se trata de ir del punto A al punto B de forma segura, cobrar el sueldo y volver a casa con mi familia. Soy un hombre precavido, reviso los neumáticos, controlo mis horas y no me arriesgo. He visto a demasiados que lo hacen y he visto los restos que dejan en los arcenes. Mi objetivo es ser aburrido y predecible. Pero no hay manera de predecir lo que encontrarás en una noche de tormenta en Wyoming. Transportaba una carga de madera hacia Rapid City y el tiempo había ido empeorando contra mí durante todo el día. Para cuando llegué al tramo de la Interestatal 90 cerca de Sundance, Wyoming, era una tormenta eléctrica en toda regla. No era simplemente lluvia, era un diluvio bíblico. El cielo era un morado amoratado e iracundo,
desgarrado cada pocos segundos por rayos dentados y furibundos. El agua caía en cortinas tan compactas que mis limpiaparabrisas, incluso al máximo, apenas conseguían dejar un parche limpio en el parabrisas por más de un segundo. Conducir en esas condiciones es lo más estresante del trabajo. Manejas una máquina de 36.000 kilos en una carretera resbaladiza con visibilidad casi nula. Cada músculo del cuerpo está en tensión. Los ojos te arden de tanto escudriñar el caos, intentando distinguir las líneas blancas de la calzada de los reflejos de tus propios faros en el agua. Tenía las manos aferradas al volante. Mi mundo se había reducido a ese pequeño semicírculo que limpian los limpiaparabrisas. Y fue en ese estrecho y fugaz momento de claridad cuando lo vi. En el arcén derecho de la autopista, una figura. Estaba completamente inmóvil, aparentemente indiferente a los vientos huracanados y la lluvia torrencial. Mi primer pensamiento fue que era un ciervo paralizado por los faros, pero la forma era incorrecta. Era alta y delgada, inconfundiblemente humana. El corazón se me subió a la garganta. ¿Un motorista varado? ¿Alguien cuyo coche había averiado? Reduje la velocidad, entornando los ojos a través del muro de agua. Conforme me acerqué, los detalles se fueron haciendo más nítidos y más extraños. La figura llevaba lo que parecía un abrigo largo y oscuro, pero la lluvia no lo pegaba al cuerpo. Simplemente colgaba, imperturbable. Pero fue la cabeza, el rostro, lo que me heló la sangre. En el fracción de segundo en que mis faros barrieron la figura, vi que no tenía rostro. Y no me refiero a que los rasgos estuviesen ocultos por las sombras o la lluvia. Me refiero a que no había nada. Donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, pálida y vagamente luminiscente, como hueso pulido o porcelana sin esmaltar. Un óvalo perfecto y sin rasgos. Mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Tenía que ser un truco de la luz, el reflejo en una señal de tráfico, mi cerebro agotado fabricando imágenes. Parpadeé con fuerza. Los limpiaparabrisas barrieron el cristal. Isda. Y cuando mi visión se aclaró en el siguiente segundo, la figura había desaparecido. El arcén estaba vacío. ¿Acabo de ver eso?, dije en voz alta. Mi voz era un graznido. Mi camión siguió avanzando, pero mi mente se quedó paralizada en ese tramo de arcén vacío. No podía haberlo imaginado. La imagen estaba grabada en mi cerebro, esa forma alta e inmóvil, y la vacuidad aterradora donde debería haber habido un rostro. Pensé en parar, pero ¿para qué? ¿Bajar en esa tormenta a buscar qué? ¿A un fantasma sin cara? La sola idea era una locura. Además, de tener 36.000 kilos en el arcén de la autopista con esa lluvia, era una invitación a que alguien te embistiese por detrás. Lo más seguro, lo único que tenía sentido, era seguir. Pero mi compostura estaba destrozada. Cada relámpago me hacía saltar y mis ojos se disparaban hacia el borde de la carretera, esperando a medias verlo de nuevo. La tormenta, que hasta hace un momento era simplemente una condición meteorológica peligrosa, ahora se sentía amenazante, maligna. Como si la oscuridad escondiese cosas que podían aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Tomé el micrófono de la CB, necesitando escuchar la voz de otro ser humano. ¿Alguien más conduciendo por este desastre cerca de Sundance?, pregunté. Una voz cansada respondió de inmediato. Sí, voy justo detrás de ti, como a 1,5 kilómetros. Es de órdago, ¿verdad? ¿Tú has visto algo raro en el arcén?, le pregunté intentando sonar tranquilo. Hubo una pausa. ¿Raro como qué?, preguntó la voz, con un nuevo tono de cautela. No sé. Figuras. Personas. La pausa fue más larga esta vez. Cuando el hombre volvió a hablar, su voz era baja, casi un susurro. «Lo viste, ¿verdad? Al hombre alto». La sangre se me fue de la cara. «¿Al qué?». «Al hombre alto», repitió.
o el hombre en blanco, según a quien le preguntes. Dicen que solo aparece en las peores tormentas, por esta zona. Mi abuelo era camionero. Me contaba historias de haberlo visto en los años 60. Dice que es un mal augurio, un caminante de tormentas. Me quedé sin palabras. Esto no era solo mi imaginación. Alguien más sabía que aquello era una cosa real. Mantén los ojos en la carretera, conductor, continuó la voz por la CB. No lo busques, no te pares por él, es parte de la tormenta. Tú solo conduce hacia el otro lado y punto. Hice lo que dijo. Dejé el micrófono en su soporte y me forcé a concentrarme en la carretera, en las luces traseras de un coche que apareció delante de mí como una señal de vida normal en un mundo que de repente se había inclinado sobre su eje. Lo seguí como si fuera un salvavidas. La tormenta por fin amainó a unos 50 kilómetros al este de Meadows, Sundance. La lluvia se redujo a llovizna, y los relámpagos se fundieron en la distancia. Pero la imagen de esa figura pálida y sin rostro no me abandonó jamás. Llegué a casa con mi familia, como siempre. Pero sé ahora que ser precavido no siempre es suficiente, porque algunos peligros no están en la calzada. Están en el arcén, esperando en la tormenta. Y lo más sabio que puedes hacer cuando los encuentras es lo que ese camionero me dijo: mantener los ojos en la carretera y no parar por nada del mundo. Si estas historias te helaron la sangre, dale like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te pareció más escalofriante. Nos vemos en el siguiente susurro de horror.